Muy buenos días a todos. Soy Rodrigo Sánchez, el director de ingeniería aquí en Hanwha Vision, Latinoamérica, y les doy la bienvenida a nuestro primer webinar en vivo del año para hablar sobre tendencias sobre el 2025. En esta oportunidad me acompaña Ronald Zúñiga. De hecho, me recibe Ronald Zúñiga aquí en la Bienvenido, oficina de México. Ronald, bienvenido Rodri. Bienvenido a México. gracias, Gracias por gracias. estar con nosotros. Ujú, Muy emocionados de recibirlos en nuestro primer webinar del año para hablar, como de costumbre, las tendencias ujú. tecnológicas. Y bueno, Hanwha siempre tenemos mucho que contar de eso, ¿no? Definitivamente. Abrimos el año con las tendencias, muchas novedades en comparación con 2024, con lo que hemos visto, y claro, es una muy buena oportunidad para charlar sobre la visión de Hanwha y también cómo lo lleva a la realidad, ¿no? Cómo realmente pone en práctica las visiones que vemos del mercado. Este webinar es el inicio del año y sospecho que también hay mucha gente nueva que Claro. se conecta desde toda la región. Y creo que es una muy buena oportunidad para contarles quién es Hanwha. Hanwha es una compañía muy, muy grande, es una compañía surcoreana que inició operaciones en el 50 y nuestra división, Hanwha Vision, tiene más de 30 años en la industria. Por supuesto, tenemos una oficina central en Corea del Sur, donde tenemos gran parte de nuestra innovación coreana, pero con una fuerte presencia global. Oficinas en Europa, en Medio Oriente y en Latinoamérica, por supuesto en Américas. Dentro de Latinoamérica nosotros contamos con presencia de 6 oficinas. Tengo la oportunidad que aquí me reciben en esta muy linda oficina de la Ciudad de México junto con su Height, el Hanwha Innovation Technology Experience, que acompaña 5 oficinas más en el resto de la región. Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Claro, y Hanwha, igual como un repaso, para las soluciones de seguridad electrónica ha sido tradicionalmente uno de los líderes en el mercado y ha evolucionado recientemente a ser un Ujú, proveedor en escalabilidad de producto, en soluciones de procesamiento de video y como veremos en el ujú, transcurso del webinar, escalando un poco a otras verticales y a ujú. soluciones en nube. Y con esto, asegurando que la calidad del producto, el soporte, el cumplimiento de normativas sea algo Ujú. parte de todo nuestro catálogo de productos. Claro, las soluciones integrales es lo que hablaremos hoy, ¿no? Porque finalmente charlaremos mucho sobre tendencias y cuáles son estas 5 tendencias que marcan, al menos el 2025 para nosotros, ¿no? Claro. Entender qué es lo que nos guía en este 2025 y cómo respondemos en un roadmap de producto que les permite tomar a los clientes la utilidad de las tendencias. Claro. Y estas 5 tendencias, y las iremos platicando en el transcurso de la charla, Ujú, son mucho en transcurso de IA, de nube, de procesamiento de datos, de cómo nos conectamos a sistemas externos y cómo traemos esta información ujú, hacia un punto de visualización y toma de decisión. Y claro, manteniendo la transparencia y ciberseguridad en todo esto. ujú. Antes de entrar en materia, un aviso importante, este webinar está siendo grabado y estará disponible en todos nuestros canales públicos, webpage y YouTube, donde podrán Ujú. encontrarnos. Y por favor, les animamos a poder hacer sus preguntas en el portal, en el chat y Ujú. en la sección de preguntas y respuestas. Sí, dejaremos un espacio al final para poder responder las preguntas de ustedes. Estoy seguro, hay mucha información que charlar durante la mañana tarde de hoy, según donde estén ubicados en Latinoamérica, y tomaremos un espacio al final de la presentación para responder esas preguntas. Claro. Así que una vez más, invitados a que no se queden con dudas, a que escriban y nos comenten qué tienen para preguntar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Iniciamos? Por supuesto, Listo. partemos con la primera. La ¿Sí? primera, y creo que le hemos puesto un nombre Ujú. muy interesante, es más allá de ver, más allá de comprender, ¿no? Sí. Si 2023, 2024 fueron años Ujú, donde el nuevo estándar de videovigilancia ha sido la detección ujú, de objetos, o sea, que pudiéramos tener eventos de ciertos ujú, tipos de objetos para poder buscar sobre eso. 2025 nos trae mucho más en la aplicación de inteligencia ujú. artificial y creo que siempre es bueno saber de dónde venimos, ¿no? Creo que Totalmente. tú tienes mucha más experiencia que yo y nos puedes contar un poco la Sí, evolución, ¿no? sí, sí, sí. Sospecho que muchos que están aquí conectados me conocen, peino canas ya desde hace un tiempo y estoy en industria desde hace más de 15 años y me ha tocado ver gran parte de esta evolución del análisis del video. Este análisis de video que efectivamente, como Ronald comenta, durante el 2023 y 2024 ha tenido un impacto grande con la incursión de la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial que contribuyó mucho a la posibilidad de ser mucho más precisos en la detección. Finalmente, esta tendencia que vemos para 2025 de es comprender más allá de ver, ¿no? Es cambiar de lo que fue 2024, análisis de video muy preciso, dedicado a poder clasificar objetos, ser mucho más
eficiente en la toma de decisión y reacción, es decir, hay una persona que efectivamente puede identificar saco gris, pantalón azul, que está pasando por esta puerta, veo una moto en vez de ver un auto. Eh, toda esa información de la inteligencia artificial finalmente sirvió para ser más preciso en el video, en ver. Claro. Pero ahora nos toca, para este 2025, tomar provecho de la inteligencia artificial, porque nos hemos dado cuenta durante 2024 y en la experiencia que traemos detrás, que esa información que era muy importante para ser preciso, también nos permite dejar algo más, ¿no? O sea, nos deja una información adicional que quizás sirve para poder comprender qué es lo que está pasando y tomar decisiones diferentes. Y lo interesante de esto es que mucho de la perspectiva de cómo funciona esta tecnología va del lado de cómo madura esa tecnología en el tiempo. Hay Ujú, un reporte muy interesante que incluso compartimos el año pasado sobre Gartner y cómo ellos hacen un estudio del hype cycle, le llaman ujú, ellos, en qué punto de interés está ujú, cada una de las aplicaciones de inteligencia artificial según su madurez. ujú, El hype cycle para 2024 ubica ujú, muy interesante algunas de las aplicaciones de inteligencia artificial que hacen justo esto, ¿no? ujú, Convierten los datos a algo más completo en inteligencia. ujú, La palabra clave ahí es agentes inteligentes. ujú, Quienes siguen mucho las tendencias de inteligencia artificial, se habla mucho de agentic AI, de ujú. cómo estos modelos de lenguaje pueden producir información como Exacto. que si fuera un humano, como si fuera un Ujú, experto analítico forenses, como si fuera una persona que tiene una expertise en analizar una ujú, escena de seguridad o otras aplicaciones de operaciones. Y el Hype Cycle de Gartner ubica las tendencias de visión computacional, creo que eso me ujú. parece muy interesante, que es inteligencia Sí. artificial aplicada a imágenes, como la aplicación más madura, la que Ujú. ya pasó todo su ciclo de expectativa, Sí. de madurez y que ya está en un punto de productividad. Y creo Ujú. que lo vemos muy francamente en nuestra industria principalmente. En nuestra industria lo vemos un montón y yo lo he visto con el paso del tiempo, ¿no? Hemos pasado de esa análisis de píxeles, y aquí hago valer mis canas, análisis de píxeles donde en un momento al principio, año 2005, 2007, buscábamos una analítica de video basada en píxeles para encontrar un bolso en un aeropuerto. Algo que era muy incipiente y por supuesto requería esa madurez, ¿no? Y esto pasa en múltiples industrias que trabajan con tecnología, ¿no? Hay unas primeras pruebas donde tenemos que ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde la tecnología es suficiente, porque esas pruebas tienen errores, por supuesto. Después eso madura y se establece, ¿no? Y es algo que vimos durante todo el 2024, cómo esa madurez en la tecnología que subió hasta un pico, encontramos cuál era el punto, bajó y ya estamos en un punto de madurez que nos permite hoy empezar a tomar la información que esa analítica se entrega. Todo esto es necesario que funcione con procesamiento. Aquí es clave que alguien tenga que correr estas analíticas. Y cuanto más preciso es cuanto más poderoso, mejor dicho, es el procesamiento, más preciso funciona. Justo eso. ¿Mm? Incluso, si vimos Computer Vision está en una etapa de madurez, de productividad, otra tendencia que aplica mucho a este concepto y lo que estamos viendo en pantalla es el nuevo producto de Hanwha Mm, Vision que ujú, incorpora un procesador en borde que da una capacidad más potente de ujú, procesamiento y es justo la tendencia de Edge AI, la parte ujú, de tener la capacidad de poder procesar estos ujú. modelos que tradicionalmente han sido pesados, que Exacto. la noticia de esta semana sabemos que fue Ujú. cómo se hace una eficiencia mayor con la noticia de DeepSeek. Totalmente. Es algo que madura y cambia Ujú, todos los días, entonces lo que tradicionalmente conocíamos como modelo pesado puede irse ujú, eficientando, pero la realidad es que siempre necesitamos un lugar donde procesarlo. Y ujú, la cámara con NVIDIA de Hanwha Vision, que liberamos ujú. en diferentes versiones desde el año pasado y seguiremos haciéndolo durante el transcurso del año, spoiler alert, sigan pendientes de nuestro webinar, es justo eso, ¿no? Es Ujú. la combinación y la innovación de poder decir Sí. hacia dónde Ujú. vamos y preparar una cámara que tenga una capacidad de procesamiento como un servidor y correr esos modelos en borde. Exacto. Edge AI lo vemos en diferentes industrias, ¿eh? Lo vemos en nuestros celulares. Es cómo llevo la inteligencia artificial al extremo, ¿sí? Y seguramente ustedes vieron los últimos celulares en lanzarse al mercado que ya vienen con estas funcionalidades, ¿no? Poder correr inteligencia artificial dentro del dispositivo, ¿no? De lo que tenemos en la mano. Bueno, lo que tenemos en la mano puede ser un celular, lo que lo tenemos en el extremo puede ser una cámara, ¿sí? ¿Y cómo puedo tener mayor nivel de procesamiento en esta cámara? La cámara es el punto clave porque es alguien que está mirando, es agregarle inteligencia a alguien que está mirando, ¿no? Entonces tenemos una cámara que en nuestro caso, la primera que lanzamos es una cámara multisensor con 4 lentes, son 4 puntos de vista diferentes para poder tomar información y procesarla.
Es ahí donde esta tecnología, agregar chipset de NVIDIA adicional a la tecnología que ya traía la cámara, es lo que hace la diferencia, ¿no? Definitivo. Y las aplicaciones, y lo vamos a platicar Ujú, más ujú, adelante, que la verticalización, el poder decir que esta tecnología está ujú, genial, pero que llevarla, que solucione problemas, ujú, es el reto más importante y muchas veces el más difícil, ¿no? ujú, Y justo, lo verán en el video, la cámara ya tiene, o ujú, tenemos como empresa identificado algunas soluciones que estaremos trayendo al mercado y les estaremos ujú, contando un poco más para hacer diferentes tareas. Muchas de ellas serán la detección de objetos de interés o personas de interés, pueden ser ujú, armas, vehículos, personas o incluso comportamientos en una escena tan específica como un aeropuerto, como una minería. La aplicación es exacto. lo interesante Ujú, y eso es lo que nos lleva a encontrar cómo estas tendencias de ujú, computer vision y Edge AI realmente resuelven un problema. ujú. Ahora, fíjense lo curioso de esto, ¿no? Porque, por un lado, tenemos procesamiento en el extremo. Y este procesamiento en el extremo es muy similar a lo que veníamos trabajando hasta ahora, ¿no? Ese análisis del video para una reacción, una toma de decisión reactiva, ¿sí? Hay una alarma, hay un incidente, reacciono frente a eso. Pero ahora puedo almacenar los datos y empiezo a juntar esos datos. Y claro, como tengo en el extremo, en cada uno de los dispositivos, ¿qué tengo que hacer? ¿Alojar esos datos en cada uno de esos dispositivos? Definitivamente. Sí, y finalmente lo que sucede es cómo hago para empezar a tomar control de los múltiples datos que tengo repartidos por diferentes dispositivos. Y creo que es ahí es lo que da la puerta a nuestra segunda tendencia, ¿no? La segunda tendencia es cómo puedo aprovechar el poder del almacenamiento. Porque tengo almacenamiento distribuido ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que ese procesamiento que tengo en el extremo, que obtiene un dato, ahora el dato no es solo para tomar una decisión reactiva, sino es para tomar una decisión de negocio en muchos casos? ¿Cómo hago para vincularlo? Porque tengo una cámara aquí, tengo una cámara allá, tengo una cámara acá, y todas toman decisiones diferentes. Entonces, creo que el punto aquí y la clave en esta segunda tendencia es la nube, ¿no? Es cómo la nube nos sirve como un punto central para poder alojar esa información. Y ha sido otra tecnología que, hablando del mismo tema de madurez, parece que ha madurado mucho tiempo, ¿no? Le ha Ujú. tomado mucho tiempo madurar y Latinoamérica no somos la excepción. Que hemos escuchado de cloud desde hace varios años, ¿no? Definitivamente. Y la verdad es Ujú, que sí, ujú, en mercados donde la conectividad es un recurso que tiene menor costo, sabemos que ujú. en Latinoamérica ese siempre será un reto a vencer. La Total. verdad es que la adopción y la madurez de la tecnología en la nube ha llegado a buen puerto Ujú, y tenemos algunas referencias de cómo el 90% de las empresas están pasando a la nube y mucho llevado por la pandemia. ujú. Estas métricas creo que hacen sentido ya en Sí. retrospectiva. La pandemia nos obligó a poder adaptar de Un manera acelerador, ¿no? O sea, definitiva. claramente, fue un acelerador. Y eso creo que también en Latinoamérica lo vivimos, ¿no? Ujú, Y con lo que mencionas, ya llevado a nuestro mercado, es justo esa tendencia de poder tener una optimización en el borde, poder ujú, almacenar en el borde, pero siempre tener una herramienta que centralice y que la ujú, nube permite una escalabilidad muy buena hacia eso, para migrar los datos, almacenarlos y ujú. procesarlos en ese punto. Claro, y aquí viene un tema importante, ¿no? Porque al final, como decimos de una forma muy simple, es la computadora de otro, ¿no? O sea, la nube es la computadora de otro. Y la preocupación que hay en los clientes, ¿no? Es decir, ok, se lo estoy dando a alguien más. ¿Y la seguridad de eso? ¿Cómo afecta? Bueno, esto es una tendencia que veremos para el final, ¿no? Claro, claro, claro. Pero definitivamente empezamos a trabajar con datos que no tengo yo. O sea, datos que genero, pero que yo no tengo. Entonces, tengo que ver dónde es que los guardo, qué tan seguros son y, por supuesto, cómo se muestran, ¿no? Y que Sí. traído a nuestra, perdón, traído Oh, a nuestra industria, que estamos muy cercano a la industria ujú, de IoT o Industrial IoT, ujú, donde platicamos justo de la parte de centralización, no ujú, tenemos ese problema, ¿no? Tenemos sensores ujú, distribuidos y necesitamos centralizarlos. ujú, También un avance para este año, Hanwha está trabajando en un portafolio muy interesante ujú, de soluciones en nube y SiteMind es el producto que estamos desarrollando justo para resolver este problema, ujú, para conectar la metadata que genera cada uno de los sensores distribuidos ujú, dentro de nuestro portafolio y que dan dos cosas. Crear una base de datos local para cada cliente, es la ujú. computadora de otro, pero es el dato de uno. Obvio. Eso es importantísimo y Ujú, lo vamos a hablar en la parte de privacidad. Y de esa base de datos, crear herramientas que nos generen ujú, visualización, reportes y la manera de poder tomar uso de esos ujú. datos. SiteMind viene a poner en práctica lo que mencionamos en la tendencia anterior, ¿no? El uso. Dejar de ver, porque SiteMind toma datos de sensores. ¿Quiénes son los sensores? Las cámaras, los dispositivos. Pueden ser inclusive, vamos a ver, un pequeño spoiler alert, dispositivos durante el año que tienen que ver con audio. Pero, ¿cómo tomo esos datos? La cámara entrega un dato
que hoy puede ser un dato de reacción, como veníamos mencionando. Hay una persona que viste gris arriba, azul abajo para identificación de colores, pero también puedo tener el dato de su nombre, cuántas personas estuvieron en un lugar, cuántos estuvieron presentes. Todos esos son datos de decisión que ya no son de reacción, sino de estadístico, datos para toma de decisión de negocio. Eso los almacenamos en este dashboard, que es SideMind, que a su vez toma mucho valor tener dispositivos que tengan un buen poder de compresión y un buen poder de reducción de ancho de banda, porque finalmente los desafíos que tenemos en Latinoamérica son de conectividad. ¿Y cómo logramos subir a la nube datos más rápido, con un ancho de banda menor, por supuesto, para ser más precisos? Y eso nos lleva quizás a la tercera tendencia, que es Ujú, la parte de colaboración. ujú, La nube, si bien es cierto, es por excelencia la manera de cómo conectar sitios remotos, ujú, sensores remotos. La realidad es que necesitamos que los sistemas que vayamos a conectar sean capaces de poder ujú, hablar el lenguaje que habla estas herramientas que centralizan. Y algo, llevando la inteligencia artificial, la idea de collaborative AI o inteligencia artificial colaborativa, es algo que ya suena mucho, que ya hay estudios que nos mencionan cómo los negocios están entre especulando y también viendo la realidad de que el utilizar agentes, se le llaman, o no es otra cosa ujú, que un programa de inteligencia artificial, que en nuestro caso sería ujú, visión computacional, ujú. pueda darles automatizaciones, pueda resolver problemas de manera separada y que al final dé un rendimiento mejor al resolver las cosas más Ujú. rápido. Nos subimos a la nube. Tenemos datos en el extremo, nos subimos a la nube, y la nube no es solo almacenamiento. La nube también entrega nivel de procesamiento adicional. Ese nivel de procesamiento adicional generalmente lo toman aplicaciones de terceros, ¿no? Los toman los software de ERP, los software de análisis de negocio que una compañía tiene, y esa es la colaboración que podemos tener entre sistemas, ¿no? Ya tengo mis datos alojados que yo traía el producto de mis cámaras, ahora los puedo tener vinculados con otros dispositivos. Em, yo creo que eso finalmente lo que genera es una integración externa, ¿no? No es solo hablar de seguridad, sino empezar a ofrecer datos reales de sistemas terceros. Claro. Y en este sentido es algo que el mercado viene haciendo desde hace un tiempo. Hanwha lo ha hecho con sus diferentes productos. Ujú, El más reciente, que también nos gustaría ir platicando y avance, en febrero estaremos teniendo un webinar que ampliaría mucho más sobre esta solución, la que están viendo en pantalla, es la idea de tener una plataforma abierta que pueda ujú, tener administración de estos ujú, sistemas, en este caso la cámara con Nvidia Jetson que mencionamos al inicio, ujú, para poder ejecutar estos agentes, estos ujú, modelos de inteligencia artificial que hacen su trabajo de contar vehículos, de monitorear el tráfico, de monitorear afluencia de personas. Y la plataforma de Lumeo, en este caso el partner que estaremos platicando en este siguiente webinar, es justo la herramienta que cumple esta tendencia, ¿no? El poder conectar estos ecosistemas, que son agentes, son cámaras que están haciendo y ujú, recopilando diferentes tipos de datos, trayéndolos a un solo punto ujú. para que luego se puedan ser procesados y visualizados. La historia de Lumeo con Hanwha es bien interesante, porque es una compañía que ya desarrollaba sobre NVIDIA Jetson como procesador y que ya tomaba datos originados de video. O sea, aquí ahora la inteligencia artificial utiliza el video como origen de datos, ¿sí? Y a partir de ahí toma diferentes acciones. El primer driver quizás para nosotros, para nuestra industria, es ver qué aplicaciones avanzadas podemos tener relacionadas con seguridad. Sin embargo, el portafolio de la plataforma en nube que tiene Lumio para mostrarnos aplicaciones es muy, muy amplia. Y en muchos casos diría que la seguridad es casi el menor de los porcentajes de aplicaciones disponibles. En el webinar que veremos en febrero, un poquito de publicidad también para que se sigan enganchando, encontraremos cómo utilizar una cámara, en este caso nuestra cámara con multisensor con NVIDIA Jetson, junto con Lumeo y aplicaciones adicionales que complementan el negocio. Aquí es la posibilidad de reaprovechar la inversión que tenemos en una cámara que principalmente ofrece seguridad, pero también son sensores de captura de datos de lo que pasa en el ambiente. Definitivo. La cuarta tendencia, y que va muy relacionada con esta, es cómo pasamos de sistemas aislados a una Ujú, visión unificada. Si anteriormente en la tendencia 3 platicamos de que los sistemas puedan colaborar entre sí, para un usuario, para la persona de a pie, como tú ujú, dices, la exactamente, utilidad viene en poder tenerlo en un punto de centralización, donde claro. yo pueda ahí concentrar cuáles son las Ujú, acciones, tal vez no ujú, todos los datos son necesarios que lo vea el sí. operador, pero sí las acciones que Ujú. son producto de ese análisis de los datos. Sí, y aquí voy a utilizar una sigla en inglés, SPOG, Single Pane of Glass. Es ese único panel
que me permite integrar los sistemas diferentes que teníamos, ¿no? Porque hablábamos de la nube, tengo mi sistema de negocio de cliente, tengo el sistema provisto de seguridad, tengo mi dashboard de, de muestra, ¿sí? De datos, pero cómo integro todo en un único sistema, ¿no? Y la integración con terceros es donde empieza a pasar la magia, digamos, ¿no? Y la integración no siempre es de software, a veces tenemos integraciones por puntos de hardware, por paneles PLC, utilizando mucho el protocolo MQTT. Es un protocolo que nos permite conectar pequeños sensores relacionados con IoT. Muy atentos con esto, porque todos nuestros dispositivos de video permiten la integración del protocolo MQTT. ¿Qué significa esto? Que a una cámara yo le puedo vincular un sensor de temperatura, un sensor de humedad, y ese mismo dato que lo puedo vincular con la cámara, lo puedo subir a mi nube, la nube llevar al dashboard y del dashboard a los sistemas colaborativos. Claro. Y algo que va construyendo sobre eso, recién teníamos una experiencia donde un cliente tenía automatizaciones con una herramienta que se llama Zapier. Y Zapier ya hacía automatizaciones de facturación, en algunos casos de logística. Y la pregunta fue cómo podemos conectar video o la información que generan los videos hacia ese sistema. Para eso están protocolos como MQTT o los webhooks, que también nos conocemos más en el mundo de software, para conectar con eso. Un ejemplo de esto es una cámara que liberamos también muy emocionante el año pasado, que es la cámara BCR o la cámara de lectura de códigos de barra, que hace estas dos tareas, ¿no? La parte de grabación de video forense genera una evidencia del paquete, cómo entra, cómo Sí. sale, cómo están diferentes etapas de una cadena de suministro y distribución. Y anidado a esto tiene un segundo sensor que toma la lectura del código de barra y lo genera como metadato para que lo vea el sistema de video y a la vez lo vea el sistema RP. El single pane of glass se cumple, entonces cuando el operador puede hacer las dos tareas en en una sola ventana, ¿no? La parte de generar una evidencia y también buscar la trazabilidad de un producto que está en diferentes etapas de un sitio o muchos. Sí, y aquí creo que es bien interesante para un sector específico, ¿no? Para el sector logístico. La madurez de nuestro portafolio nos permite empezar a incursionar en tecnologías dedicadas a segmentos verticales particulares. En este caso, hablar de logística. Y aquí atendemos algo de lo que el sector logístico mucho nos mencionó por estar presentes ahí, estar presentes de una forma colateral, porque nuestra presencia era por la cámara de seguridad que ayudaba a un proceso que estaba vinculado por un lector de código de barra de otro sistema. Entonces, finalmente atendimos eso y decir, ok, ¿cómo puede ser que con un producto podamos unificar los dos mundos, ¿no? El mundo del control de la seguridad, y en este caso es más seguridad de bienes, ¿no? Claro. Que son los paquetes, y por supuesto la búsqueda vía código de barras, ¿no? Entonces, esta es la operación del día a día de un sistema que no tiene nada que ver con video, ¿no? Ahora puedo vincular los dos en ese single pane of glass, ¿no? Claro. Y en todo lo que hemos platicado, hemos hablado de datos, de conectividad, de uso y visualización. Y lo platicamos al inicio que una preocupación que siempre está presente es la privacidad de estos datos Sí. y la seguridad de estos datos. Y haciendo un eco a al primer reporte que platicábamos sobre la tendencia, hay una preocupación que está creciendo sobre la privacidad de estos datos. Dice el reporte que el uso de inteligencia artificial responsable ahora se ha hecho el 60% o el 60% de las empresas en Estados Unidos una preocupación de la adopción de este tipo de regulaciones o de herramientas. Y eso nos lleva a la quinta tendencia, que es la transparencia. Transparencia tanto del fabricante hacia el usuario, como también la protección de estos datos de manera embebida dentro de los dispositivos. Y ciberseguridad es el tema del momento, ¿no? Siempre lo fue, sin embargo, hoy, si no lo consideramos, si ustedes que están llevando proyectos de seguridad no tienen hoy la incorporación de un profesional, en lo que sea, un profesional full time o un profesional por horas, pero un profesional de ciberseguridad para trabajar con el sistema, empezamos mal. Básicamente porque, ¿qué sucede? Siempre consideramos la ciberseguridad del lado de las cámaras. Pero hace 2 años, 2023, 2024, que las cámaras generan algo más que video, generan estos datos. Datos que, como hablamos en la primera tendencia, son datos para tomas de decisión reactiva. Pero esos mismos datos los estamos utilizando para vincular con sistemas productivos. Y esos sistemas productivos son datos que se estaban alojando con qué tipo de seguridad. ¿Y cómo vinculamos los datos? Porque la integración que hablábamos en las tendencias anteriores son las que nos permiten a nosotros hacer la gracia de la historia, ¿no? Es
tomar realmente cómo vinculo sistemas que ya tengo funcionando hoy con el sistema de seguridad. Claro. Y lo que mencionábamos, y tú lo mencionaste en un webinar justo el año pasado, es Ujú. la tríada de ciberseguridad. Sí. ¿Cuáles son esos tres factores Ujú. que pueden tomar injerencia para hacer un checklist, para hacer una revisión, para tomar una acción proactiva de poder proteger nuestros sistemas? Que es Y muy fácil de recordar, by the way, sí, porque hay una sigla americana que está muy relacionada, ¿no? Que es CIA, ¿no? Que es CIA en inglés, corresponde a las palabras, en inglés mejor dicho, de esta triada, que es confidencialidad, integridad y availability, que se traduce con disponible. disponibilidad, ¿no? Entonces, aquí es qué tan confiables son los datos, datos confiables que después utilizaré para hacer procesos de generativos de IA, si son íntegros esos datos, es decir, no fueron cambiados, no fueron manipulados, no fueron borrados y demás, y por supuesto si están disponibles. Con este punto de estar disponibles, la conectividad juega un papel clave, ¿no? Que es el papel de qué tanto puedo acceder a mi nube, qué tan rápido, qué tan eficiente, qué tanto puedo disponer de los datos que estoy generando en mi cámara de inteligencia artificial para que puedan ser subidos a un dashboard central. Claro. Entonces, eso es clave hoy, ¿eh? Y creo que va a ser súper, súper importante que todos lo consideren en proyectos profesionales de la industria. Y en el tema de ciberseguridad combinado con inteligencia artificial, un tema muy interesante que hemos seguido es Ujú, cómo también se le puede dar un mal uso a estas herramientas, ¿no? La inteligencia ujú, artificial, como toda herramienta, puede tener un buen uso para fines de productividad, de evidencia, de algo total. positivo, como también unos usos no tan proactivos, ¿no? Ujú, Hay un reporte que menciona que phishing, el tipo ujú, de ataque, de ciberataque, ujú, para poder recopilar información de manera no autorizada ujú. o forzada, ha sido uno de los tipos de ataques que ahora utilizan más inteligencia artificial. Hay una Sí. métrica y un estudio que menciona que desde la liberación de ChatGPT en 2000, ¿qué fue? 2022, ¿Sí? 2021, creció en ese primer año Ujú, un 138% la cantidad de ataques de phishing ujú. y que se fueron comprobando poco a poco que utilizaron motores automatizados de inteligencia Exacto, artificial. Entonces, exacto. eso refuerza un compromiso más fuerte del otro lado, de los fabricantes, los Ujú, que somos fabricantes de soluciones, de software o hardware, de poder prepararnos a nivel de sistemas que prevengan este tipo de ataques y que puedan adoptar mejores prácticas para ujú. que en el estándar del mercado podamos ser líderes y tener sistemas seguros. Mira, definitivamente, esto es algo que comenté el año pasado, inclusive en una charla que di específicamente de esto, ¿no? Sobre ciberseguridad. Y el phishing finalmente es un ataque estadístico, ¿no? Es tiro un montón para ver si pesco algo. Definitivamente es eso. Pero para tirar un montón necesito máquinas de terceros, procesamiento, algo que venimos conversando. La industria, en Hanwha y en otros sectores de la industria, aumenta el nivel de procesamiento en dispositivos. Cada vez contamos con dispositivos más potentes. Y esos dispositivos, tal cual como mencionabas, como herramientas, son dispositivos que tienen la chance de poder mandar estos mail de phishing, estas estadísticas y demás. Entonces, la idea es evitar eso cuando tenemos dispositivos más potentes e inteligentes. Claro. Y como mencionábamos, el tema de regulación Ujú, siempre, muchas veces para el día a día, el proyecto, las integraciones, el desarrollo del proyecto ujú, suena como engorroso. Muchas ujú, veces es una capa adicional de documentación, ujú. de asegurarnos que tenemos un compliance, pero es una manera de poder seguir qué es lo que está como mejor práctica en el Ujú. mercado. Sí. Muchas certificaciones aplican a esto, entre ellas la NDAA, National Ujú, Defense Act de Estados Unidos, que busca estandarizar cuáles son las ujú. medidas de encripción de datos Exacto. y de seguridad que se hacen a nivel de dispositivo y a nivel de software. Hanwha, desde luego, hace uso y busca que el diseño de sus Ujú. productos cumplan estas normativas en conjunto con otras que internacionalmente son aceptadas. Sí, y no solo es eso, ¿no? Sino la incorporación también de hardware como FIPS en compresión de nuestros procesadores, algo que también veremos durante este 2025. Pequeño spoiler, quédense conectados con nosotros, donde vamos a tener un portafolio total de protección y encriptación en dispositivos y por supuesto seguir un lineamiento, ¿no? Más allá de los esfuerzos que hacen las compañías, de los esfuerzos que hace Hanwha por tener dispositivos seguros, seguir un lineamiento, como es el caso de NDAA, nos permite a nosotros dar confianza al mercado de esto es algo conocido, esto es algo que se usa en otras industrias, no solo en la industria de seguridad electrónica, sino en otras también, y que permite que estemos sincronizados, ¿no? Buenísimo. Y creo que con esto Ujú, vamos cerrando ujú, en el resumen de las 5 tendencias.
de nuevo, platicamos Ujú, sobre cómo estamos aprovechando la madurez de herramientas como inteligencia artificial para pasar de ujú. una visualización a una comprensión de la escena. Cómo capturamos esos datos y los subimos a un lugar, en este caso, cómo hacemos buen uso de la nube para almacenamiento de datos y finalmente procesamiento adicional. Y que para hacer eso se necesitan sistemas que sean colaborativos, que Ujú, puedan conectarse entre sí, ujú, compartir información para que ujú. luego se acumule. Tanto sea la integración en nube como la integración on-prem, ¿no? En el sitio. Es cómo me integro de una forma unificada para múltiples sistemas y entregar este famoso single pane of glass. Quédense con esa frase porque la van a escuchar durante el año. Buenísimo. Y por último, lo que recién platicábamos, Ujú, es justo toda esa cadena de procesamiento en borde, de conexión en nube, de visualización local, ujú. ¿cómo la aseguramos? Exacto. ¿Cómo nos aseguramos de que eso no sea un punto fácil de atacar? Ujú, Porque tú lo dijiste en otras ocasiones, nadie está seguro, ¿no? Asegurar que los datos están ujú, protegidos al 100% es imposible. ujú. Siempre habrá una manera de hacerlo, pero hay escalas, Exacto. mejores prácticas que podemos Ujú. hacer para hacer ese proceso más difícil. Totalmente, totalmente. Ahí siempre sugiero seguir las guías para ser más duros, ¿no? Nuestros sistemas, tratar de no saltarlas. Esto es algo que sucede bastante. La seguridad finalmente es un balance, ¿no? Es un balance entre la comodidad y lo seguro, ¿no? Pero que ese balance no sea como lo más rápido. Entonces, eso nos permite a nosotros poder ofrecer un sistema que sea confiable, que al final es eso, ¿no? Que el sistema sea confiable para la toma de decisión. Buenísimo. Y con esto, nos gustaría pasar a una sección de preguntas y respuestas. Sabemos que hay mucha información y Ujú. muchas ideas que se pueden generar a partir de estas Definitivamente. expectativas y de tendencias, y queremos escucharlos sobre cuáles son las diferentes ideas, interrogantes que tiene nuestro Ujú. mercado justo de esta parte. Están habilitados nuestros canales de preguntas y respuestas y nuestro chat para poder revisar y contestar sus preguntas. Tenemos una primera. Nos pregunta cómo se puede proceder en México en caso de uso indebido de un sistema CCTV, por ejemplo, que se use para espiar a una persona con fines de extorsión. Creo que esta pregunta nos la hacen desde México, claro, Ujú. hablando justo de eso, el mal uso de la tecnología, Sí. ¿no? ¿Qué conocimiento tenemos en Ujú. regulación legal? Yo diría no solo en México, sino en Latinoamérica, de cómo se procede cuando hay un mal uso Ujú. de Sí, videovigilancia. finalmente ahí se procede muchísimo con auditorías internas, ¿no? Y nuestros sistemas lo permiten, ¿no? Tener auditorías internas de quién hace qué cosa. Yo creo que uno de los puntos claves aquí, y entiendo que la pregunta viene desde el lado de hay alguien que está utilizando o sacando información de un sistema de gestión de video, un VMS, y lo usa malintencionadamente, ¿no? Nada. Aquí lo más importante es tener sistemas de buen nivel, VMS que permitan tener control de todo. Control de la pantalla que está viendo un operador, de por supuesto los usuarios, las claves, quién se loguea, en qué momento, en qué día, para poder tener un tracking, ¿no? Los softwares de gestión de video no es solo mostrar video, ¿no? Es también tener trazabilidad de quién hace qué cosa. Y ese quién hace qué cosa no es solo para un tema de extorsión, ¿no? Tengo una alarma y esa alarma la apago. ¿Y qué significa apagar esa alarma? Es que doy conocimiento de que esto está sucediendo, pero tomé una acción posterior a eso. Eso tiene que quedar documentado. Y eso en todos los softwares de gestión de video, como Wave en este caso, lo permite, ¿no? Tener ese nivel de control de quién hace qué cosa. ¿Sí? Por supuesto, esto depende de interacción humana. Los sistemas lo registran, lo dejan en claro, pero también depende de integración, de interacción, esa es la palabra, humana, ¿no? Súper bueno. Noticias de pregunta desde Colombia, justo sobre el tema de colaboración de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los tipos de modelos que se pueden correr en la cámara Jetson? Y creo que hay mucho que Ujú. platicar. Si quieres, agarro un poco de esa parte porque está muy Tomen su orgullo. interesante. Aquí tenemos la chance de tener un magíster en inteligencia artificial, entonces es un gran asset para la compañía y creo que es una buena respuesta de tu parte. Gracias, gracias. Y es muy fascinante. Creo que la idea que Hanwha ha estado promoviendo con un ecosistema abierto se potencia ahora Ujú, con la capacidad del procesador NVIDIA. Y recordemos que para desarrolladores mucho va en cuanto el esfuerzo a dónde tengo la capacidad de llegar al mercado. ujú, Si invierto esfuerzo en desarrollar mi aplicación, entrenar mi modelo y ponerlo a funcionar en esta arquitectura, la más popular es NVIDIA, claro, y todo ujú, lo que ha permeado en el mercado de procesamiento acelerado, eso hace sentido para estos desarrolladores, ya que tienen un esfuerzo que se convierte en compatibilidad a claro. más tipos de dispositivos. Y ahí es donde lo abre mucho la disponibilidad. Hablando de visión computacional, hay diferentes como
bases de arquitecturas, de modelos sobre cuáles se pueden entrenar, yo te diría, a la persona que nos pregunta, revisa mucho sobre la arquitectura de YOLO, You Only Look Once, es una muy utilizada para detección de objetos, y la de los Visual Image Transformers, que es la aplicación de los transformadores que generan respuestas en lenguaje, los Ujú, ChatGPTs, ujú, Geminis exacto. del mercado. Eso, mismo concepto, a un transformador de imagen a texto, es lo que habilita muchas veces esta siguiente generación de analíticos que no solo Ujú, clasifican un objeto, sino que también generan una descripción de la escena. ujú, Esas dos son las arquitecturas que en el mercado se observan como las más populares, las más flexibles y sí. sobre las cuales se están construyendo las diferentes aplicaciones, que detección de personas, detección de armas, generar una descripción de una anomalía, eso Ujú. hacen los Visual Image Transformers, y muchas aplicaciones más que estoy seguro verán muy interesados verá muy interesante lo que vayamos liberando en el mercado. Sí, y aquí quisiera agregarte, Ronald, que estamos viendo tecnología que no es solo de video, que también el análisis de inteligencia artificial se puede incorporar en audio, en qué es lo que escucho. Entonces, aquí un nuevo spoiler alert, hay productos que veremos durante el 2025 donde podemos tomar un análisis bien efectivo con inteligencia artificial de lo que un dispositivo está escuchando, de micrófonos que están escuchando en un ambiente. Y con eso poder hacer de una forma muy efectiva la clasificación de ruidos o de sonidos, ¿no? Son armas, son gritos con comportamiento, son gritos porque estamos festejando, son gritos con agresión. Tratar de escuchar palabras claves, que es bien utilizado cuando hay escenarios de riesgo. Entonces, volvemos al primer punto de la tendencia, ¿no? El uso, es dejar de tener alarmas para tener uso efectivo para nosotros, los ciudadanos, ¿no? Claro, buenísimo. Tenemos una pregunta adicional sobre la cámara con NVIDIA Ujú. mencionada. ¿Qué capacidad de memoria tiene y para qué se utilizaría? Buenísimo. A ver, tenemos primero el procesamiento, que es el NVIDIA Jetson, ¿sí? Con la memoria dedicada para ese procesamiento, y después tenemos almacenamiento en ese dispositivo, que es algo interesante porque también suma no solo hardware para procesar, sino también almacenar, ¿sí? Si no me equivoco, tenemos 4 teras, Hasta 4 teras. hasta 4 teras, exacto, con módulos de 2 teras de estado sólido para el dispositivo. Recordemos que es un dispositivo exterior de grado industrial y que el almacenamiento acompaña con eso, em, para almacenar sus aplicaciones. Esto lo comentaste un poco. Esto permite que ahora un desarrollador tercero pueda tomar provecho de algo que era común, ¿no? Desarrollar sobre NVIDIA era común. Me ha pasado con muchísimos años de, no, es que yo desarrollo solo para esta marca, no, yo desarrollo solo para esta otra, porque hay que desarrollar para el procesador específico, ¿no? Sí, Entonces ahora podemos desarrollar sobre NVIDIA, que es bien común, que de hecho se ha desarrollado mucho fuera de cámara, y ahora nosotros lo metemos dentro de cámara. Y no solo ese desarrollo es de cómo funciona algo, sino cómo almaceno algo, ¿no? Y también lo veremos en nuestro portafolio del 2025, cómo llevamos nuestro propio software de gestión de video adentro de la cámara. Entonces, el poder tener almacenamiento, poder tener una buena memoria dentro del dispositivo nos permite correr otras cosas. Es un producto avanzado de algo que seguramente el mercado ya conocía con Solid Edge, ¿no? Entonces, ese Solid Edge que teníamos en un dispositivo es verdad más pequeño, porque era una cámara domo fija. Ahora en una cámara multisensor podemos alojar más espacio y por supuesto más cantidad de cámaras. Entonces, ahora esto tiene mucho, mucho más color de servidor que de cámara. claro. Y siguiendo ese punto, ¿recuerdas que en una de las tendencias platicábamos sobre cómo en Latinoamérica la adopción de nube muchas veces se ve limitada por la adopción de ancho de Sí. banda? El tener capacidad de procesamiento en borde y Ujú, también almacenamiento, ujú, otra de sus utilidades es tener un buffer. Un ujú. buffer donde podamos tener 100%. el 100% de la información guardada y solo Ujú, transmitir ese 20% ujú. que es útil o que es, según Exacto. las reglas que configuremos, que es de necesidad para centralizar. Ujú, Eso nos ayuda a tener una arquitectura de almacenamiento distribuida, ujú. tiene sus riesgos, se pueden mitigar, pero nos ayuda a reducir el consumo de ancho de banda, lo que realmente es necesario. Finalmente lo que nos da es una opción, que es lo que a mí me gusta. Si tenemos ancho de banda, podemos subir directo a nube y chau. Si no tenemos ancho de banda, podemos almacenar en sitio. Entonces, la opción me queda a mí, porque puedo inclusive, como estás mencionando, vincular, ¿no? Y decir, ok, voy a tomar solo los eventos de riesgo o solo los eventos de toma de decisión para guardar en nube y todo el video completo, todo ese footage de video, lo dejo en el dispositivo. Claro, Es agregarle opciones a los clientes. definitivamente. Una pregunta que está muy interesante.
Existen analíticas para soluciones en ganadería, por ejemplo, conteo de animales. Ujú. Y creo que justo lo que platicabas de también la decisión de tener un Sí. procesador de arquitectura abierta como el NVIDIA Jetson Ujú. nos abre la puerta a ecosistemas de partners y de soluciones. Ujú. NVIDIA tiene su propio ecosistema, Sí. donde ya hay desarrolladores que están haciendo, y desde luego hemos visto que hay algunos que ya están haciendo Ujú. analíticas sobre ganadería. Ujú. Tenemos en mente en referencia a algunos partners que estaremos trayendo al mercado, definitivamente de ganadería o de monitoreo de plantas, es uno de los casos de uso Sí. que se ven. Y Ujú. aquí la idea y el mensaje es, si Hanwha lo trae como solución, es porque viene de parte de alguna interés, alguna vertical en específico, pero la idea de tener una cámara con esta plataforma es que también pueda ser accesible a integradores y a partners tecnológicos. Los invitamos que se acerquen a nuestros canales de ventas y a nuestros canales de ingeniería para explorar cómo podemos Ujú. diseñar un proyecto donde ustedes puedan utilizar esta cámara y el integrador pueda instalar, acceder a este portafolio de Ujú. ecosistema de analíticos terceros como de NVIDIA y poder instalar y probar esas diferentes aplicaciones. Eso lo Mira, abre mucho. mira, Hanwha inició hace 2 años esta tendencia y la inició con Wise Detector. Wise Detector, espero que todos lo recuerden un poco, Wise Detector es la posibilidad de yo mismo moldear mi analítico de lo que estoy buscando, ¿no? Nuestras cámaras de serie P de inteligencia artificial permiten hacer clasificación de objetos, de vehículos, de personas, de camiones, pero también puedo clasificar otras cosas. Y Wise Detector me permitía a mí poder crear mi propio modelo, ¿no? Entonces quiero, por ejemplo, monitorear un animal, ¿sí? Y esto es parte de esa construcción que hacíamos con Wise Detector. Por supuesto, y esto vuelvo a la tendencia número uno que vimos hoy, por supuesto esto estaba limitado por el nivel de procesamiento que ese dispositivo tenía, ¿sí? Cuando empezamos a agregar este edge computing y cada vez tener más procesamiento en el extremo, podemos empezar a tener mucho más. Y eso es lo que nos permitió NVIDIA. Cuando agregamos mayor nivel de procesamiento, más TOPS en el dispositivo, nos permite poder correr aplicaciones más complejas. Y esas aplicaciones más complejas las bajamos a un segmento vertical en particular. ¿Qué es el segmento vertical? Ganadería, agroindustria, que es tan común en Latinoamérica. Entonces, Claro. una vez más vinculamos la tendencia que tenemos número uno de mayor nivel de procesamiento, que no es solo para ver, porque seguramente no sea el monitoreo de eso, sino sea comprender qué es lo que está sucediendo en esa industria, ¿no? Ya no es tanto la seguridad como tal, sino atender específicamente a la Problema. necesidad de un problema de una industria. En definitivo. Hay mucho que podríamos platicar ahí. De nuevo, la invitación a acercarse a nuestros canales de venta. Creo que si hay interés de analíticas que salen de lo convencional de Ujú. seguridad, hay manera como podemos atenderlo y creo que esta cámara y esta nueva serie de productos sabemos que podrá calzar dentro de eso. Ujú. Una pregunta más, nos pregunta Héctor, ¿qué tipo de seguridad tienen las cámaras de Hanwha para evitar que los usuarios accedan a los videos y si estas pueden ser clasificadas? Buena pregunta porque a ver, es un poco de cámara, un poco de software, ¿no? Porque acceder a los videos puede ser acceder al video en vivo, por supuesto con usuarios y contraseñas que no hay default, que ustedes tienen que crear, que tienen diferentes tipos de nivel de acceso, y con eso puedo acceder a la cámara como tal, ¿no? Al dispositivo para ver. Y quizás la primera pregunta o la primera respuesta que le daría a Héctor es acceder al video para verlo, ¿no? Pero después está acceder al video que se grabó, ¿no? Aquel que se almacenó. Y eso queda del lado del software de gestión de video. Es decir, este software que almacena los videos y los reproduce a través de lo que mencionábamos antes, ¿no? La posibilidad de tener control. Y creo que era justo la primera pregunta, ¿no? Con respecto a usarlo de manera malintencionada, ¿no? Que tengan control, que tenga quién lo usa, quién entró, quién lo grabó y demás. Primero, controles de usuario y contraseñas, que es clave. Esto es súper simple y yo siempre hago una referencia que quizás si hay gente que me conoce lo habrá escuchado, ¿no? ¿Cada cuánto cambiamos las contraseñas, ¿no? Entonces, y es una pregunta que yo dejo, te estás riendo, Ronald, porque la escuchaste, es ¿cada cuánto ustedes cambian la contraseña de acceso al banco, ¿no? Entonces, si no tenemos una frecuencia en ese cambio de contraseña de acceso al banco, bueno, mucho menos lo tendremos en una cámara. ¿Cómo hacemos esa política de cambio de contraseñas para justamente poder limitar quién accede al dispositivo? Por último, no solo quién accede, sino cómo accede. Entonces, manejar políticas de encripción en el medio, ¿sí? Es cómo hago encriptación en la conexión que tiene la cámara con la red. Trabajar con protocolo HTTPS que permite encriptar el dispositivo y que sea más difícil ingresar. Claro. Creo que con eso culminamos la sección de preguntas. Ujú. Muchas gracias por participar, muchas gracias por conectarse a nuestro Sí. webinar. Desde luego estamos presentes, como mencionaste al inicio, en toda Latinoamérica. Sí, y quiero ahí también aprovechar porque sé que hay algunas preguntas
más, no quiero extenderlo mucho más, pero surgirán otras. Probablemente surjan otras de los videos de grabados, lo que aparecerá en contenido en YouTube y demás. Entonces, le dejo la invitación para que se acerquen con el equipo de ingeniería de Latinoamérica. Es un equipo que tiene más de 20 personas en toda Latinoamérica. Hablamos de 6 oficinas. Hay ingenieros en las 6 oficinas y también ingenieros remotos. Entonces, hay un ingeniero cerca de ustedes. Aprovechen para preguntarles. Hay bastante información ahí que estamos dando vuelta y que necesita ser comprendida correctamente para poder ser utilizada. Claro. Y bueno, con lo que platicamos hoy, Ujú, sabemos que van a venir muchas más ideas de aplicación y eso siempre ujú, nos interesa escucharlas, porque eso dicta mucho en cómo Hanwha y ujú. muchos fabricantes van creando su portafolio de productos. Así que la retroalimentación siempre es clave, siempre Sí. los Y vamos a Latinoamérica es bien ideas. creativa, ¿eh? Sí, Entonces, y esto lo digo como un punto positivo, o sea, aquí realmente la necesidad hace la creatividad y aquí surgen muchas ideas, y hay oportunidad para todos. El ejemplo es este nuevo dispositivo, ¿no? Este nuevo dispositivo con NVIDIA Jetson es abrir la puerta a todos los que ya estaban creando en otro sitio. para cerrar, justo platicábamos de la noticia esta de DeepSeek. Uno Ujú, de los títulos que se han utilizado es la necesidad fosters innovation, ujú, necessity fosters innovation, la necesidad crea innovación. ujú. La historia es esa, que no tenían los mismos recursos que otros investigadores, pero 100%. lograron hacer algo mucho mejor y cuando lo compartíamos decíamos, esa es Latinoamérica, o sea, tenemos 100%. muchas limitaciones que se pueden aprovechar Ujú. a poder encontrar la vuelta y hacer mejor las cosas. Y fíjate que esto tiene la combinación de un alto nivel de conocimiento y profesionales, ¿no? Que existen en Latinoamérica hoy. Entonces creo que lo mejor es que compartamos conocimiento, por eso hago esta invitación para trabajar con el equipo de ingeniería de Hanwha en Latinoamérica, porque ese conocimiento compartido va a llevar definitivamente una nueva solución. Hablábamos de agroindustria, probablemente sean nuevas aplicaciones que surjan para dispositivos que están preparados. Hoy Hanwha deja preparado al mercado para poder tomar una decisión ahora. ¿Está ese desarrollador? ¿Existe? ¿Hizo un modelo? Se puede subir. Claro. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Atentos a los siguientes webinars del año. Ujú, Estamos buscando tener en los próximos meses uno por mes y sí. vendrán temas muy interesantes. Ujú. Desde luego, Ronald Zúñiga, su servidor, Rodrigo, Rodrigo Ransom Sánchez aquí Inglés. también. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y por supuesto, dejaba la invitación para los siguientes webinars. Nos esperamos a la próxima. Que esté muy bien. Buen día.